Somos herramientas para crecer y te presentamos el servicio de los universitarios a la comunidad. Una conversación desde la ciencia y la práctica profesional. Promovemos el compromiso empresarial, oportunidades de crecimiento y acciones para construir el Paraguay que queremos para nosotros y las futuras generaciones. Bienvenidos. Esto es Radio Nacional del Paraguay, herramientas para crecer. Y en esta ocasión vamos a hablar del empoderamiento de la mujer en la profesión del contador público. En tal sentido, tenemos una invitada de lujo, Carmen Cantero. Muy buenas tardes, bienvenida a Herramientas para Crecer. Buenas tardes, Juan Carlos, y también a la audiencia. Un placer compartir hoy con ustedes. Espero que sea de utilidad todo lo que vamos a ir hablando en el transcurso del programa. Y te contamos el perfil profesional de nuestra invitada Carmen Cantero. Ella es licenciada en Ciencias Contables, especialista en tributación, graduada con honores de la Universidad Tecnológica Intercontinental. También perito contable certificada por la Corte, registrada en la Corte Suprema de Justicia. Tiene una maestría en tributación y asesoría impositiva. Es asesora tributaria en la Honorable Cámara de Senadores. Es docente universitaria y una infinidad de cursos realizados en España, Colombia, Perú, Buenos Aires y Nueva York. También tiene certificaciones por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, diplomado en imagen corporativa, y también tiene una formación en gestión de conflictos en el Reino de España. Carmen Cantero, tenemos que conocerte un poco mejor. ¿Qué te parece si empezamos comentando a la audiencia los diferentes servicios profesionales que hoy ofreces desde tu emprendimiento? En realidad, muy grato comentar, Juan Carlos. Realmente me dedico exclusivamente, vamos a darle a la parte universitaria, a la parte de docencia. Creo que los docentes nacimos con una vocación y creo que es mi mayor vocación la de enseñar. También no puedo negar, llevo contabilidad de empresas. Hoy mi área es netamente asesoría impositiva, así que independientemente a la docencia ya combina las dos áreas, la parte asesoría y también la docencia. Así mismo, y tenemos que contarle a la audiencia ya de entrada nomás que pueden localizarte a vos en tus diferentes redes sociales. Contanos un poco dónde te pueden encontrar en estas redes. Me pueden encontrar en mi perfil personal del Facebook, que es Carmen Cantero. Tengo otro perfil, también un segundo perfil, que es el mismo nombre, también segundo perfil. Y también tengo en el Instagram con el mismo nombre y también un sitio ya a punto de lanzarse, ¿verdad? Que es carmencantero.com.pi. Y si querés seguir las redes de Herramientas para Crecer, podés hacerlo en Twitter, @paracrecerpy. También podés comunicarte con nosotros a través de un mensajito de WhatsApp al 0981517777, y la emisión se transmite a través de nuestra fanpage Para Crecer PY y perfil personal de Juan Carlos Rojas Chamorro. Hay que reconocer, Carmen, que el mercado de los servicios, tanto de asesoramiento contable y tributario en nuestro país, es sumamente competitivo. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué ofrece diferente Carmen Cantero? Y en realidad quizás van a saber una parte del espíritu, ¿verdad? Digo, no es una estrategia, sino es un don. Creo que la diferencia hoy entre otros colegas es ese acompañamiento que le doy a mis alumnos, ese compromiso sobre todo. Muchos me dicen, ¿por qué hasta las 11 de la noche puedes responder un mensaje de tus colegas? Ellos siempre, ese saber que pueden contar conmigo es el valor agregado que quizás otros no usen como estrategia. En realidad lo hago con mucha pasión, así que no lo veo como un trabajo, sino
es un don. Y como siempre digo, alguna vez necesité de esa ayuda, entonces mi compromiso va de ese lado. Y tenemos que contarle a la audiencia que en lo que hemos trabajado para preparar la misión de hoy, tuvimos una intensidad de intercambios porque queríamos que en esta ocasión conozcamos no solamente a la profesional Carmen Cantero, sino todo lo que ha construido con su trayectoria de formación y cómo, así como ella lo decía, ese don de gentes es importante para todos los que hoy tenemos que estar al día con nuestros impuestos o conocer más de las obligaciones que tenemos. Te cuento yo, Carmen, que yo percibí de tu parte cercanía, ese estar pendiente, de ser atenta, de responder con palabras sencillas para quienes no necesariamente manejamos los términos tributarios. Y hay que decirlo, yo un poco confundido, siempre estoy con todo lo que tengo que cumplir como contribuyente. ¿Esa cercanía siempre la tuviste o la fuiste descubriendo con tus clientes, con tus estudiantes, con tus asesorados? En realidad fue más o menos, siempre estuvo en mí, pero cuando empecé a trabajar en el 2012, cuando empezó la nueva reglamentación que hizo que me decida hacer lo que hago hoy, comprendí que la cercanía entre el contribuyente y el profesional era clave, como para que pueda comprender. Entonces, me llevó a descubrir de a poco y hizo que trabaje. Para mí es un trabajo día a día de ir avanzando e ir conociendo esa necesidad que necesita el contribuyente, no tanto lo que el profesional necesita, sino qué necesita el contribuyente. Yo creo que el contribuyente en Paraguay no le gusta pagar impuestos porque no conoce. Y siempre digo, una de las cosas que algún día lo haría es que desde la escuela se promueva el conocimiento de impuestos, así como lo hacen en religión. El niño de 5 años debe saber que va a pagar impuestos para construir un puente o una escuela. Entonces, cuando tenga ya la mayoría de edad, pueda valorar y decir, yo debo pagar independientemente a dónde va después los impuestos. Entonces, como te expliqué, eh, para mí fue un descubrimiento esa necesidad de la cercanía con mis alumnos. Y ya que lo estás mencionando, Carmen, yo recuerdo en algún momento tuve también como docente esa idea loca de que en nuestras aulas cada uno de los implementos, mobiliarios o dispositivos que están a nuestra disposición para el aprendizaje tengan en alguna partecita el precio que se ha pagado por estos mobiliarios justamente para que el estudiante que asiste a una institución pública pueda saber, mira, eh, los contribuyentes posibilitan hoy de que vos tengas una mesa, de que vos hoy tengas una silla, de que tu aula esté pintada, que tengas un servicio de internet. Entonces vos en el futuro, cuando te toque también generar riqueza, tenés que aportar para que otras personas, al igual que vos, puedan estudiar o puedan seguir profesionalizándose. Carmen Cantero, la confianza en el asesor contable y tributario es algo así como lo acabamos de conversar, algo que se construye paso a paso con el tiempo y por supuesto con la pericia del profesional. Yo presumo que hay muchas ocasiones en las que un asesor contable también tiene que mostrar esa firmeza para indicarnos a nosotros, los clientes, los contribuyentes, aquello que es correcto y aquello que no lo es, Carmen. Asimismo, tengo una experiencia, siempre hablo desde la práctica. Me pasó con un contribuyente hace años, cuando empezaba toda la parte de los cambios. Me dice un contribuyente, ¿por qué te voy a pagar $300 por llevar mi contabilidad? Seguramente esperó, el señor esperó que yo le diga por las cargas, por el tiempo, por X cosas, y nunca me olvidaré que le dije, y encima era alguien tan importante que
quizás vos vas a decir, no, te voy a llevar gratis, pero yo sabes qué es lo que pensé y nunca me olvidar, siempre le digo esto a los colegas, en honor a todos mis colegas que quizás hoy no puedan valorar eso que estudian. Yo le dije, usted me va a pagar $300 por la confianza de esos más de 10.000 millones que usted cobra al año. Y les cuento que hasta ahora se acuerda porque no pensó que le iba a decir que era la confianza que él me iba a tener a mí, que iba a costar tanta plata. Y yo justamente después de 15 días me dijo, pero a mí me pueden llevar acá X guaraníes. Y ya le repito, doctor, usted me va a pagar por la confianza que va a tener en tantos millones. Entonces, como usted dice, la confianza entre el profesional es clave, no precisamente las cargas ni la parte operativa que yo estoy llevando. Yo llevo la vida financiera y tributaria de un contribuyente y de una empresa. Y nunca se olvida, Carmen, vos me hiciste callar cuando justamente le dije, después me dice una de las profes, pero profe, estás mal, nadie te va a pagar eso. Tanto estudié que creo que ya es hora de que alguien valore. Después de 15 días, yo soy de las personas que creen mucho en lo que si va a pasar, pasa, cuando, sobre todo cuando das de tu parte. Después de 15 días recibo el mensaje del doctor donde me decía aprobado tu presupuesto y nadie no puede creer. Solamente le expliqué que era la confianza, ni nada, hasta ahí. Entonces, en resumen, la confianza que hay entre el contador y el profesional es lo primero. Después vienen todas las características que uno puede tener, independientemente a eso. Así que Y era, vos sabés que, Carmen, eso tenemos que remarcarle a nuestra querida audiencia de Radio Nacional del Paraguay, porque justamente el tema con el que vamos a ir desarrollando toda esta trayectoria tuya tiene que ver con el empoderamiento de la mujer en la profesión contable. Y esa respuesta tan inteligente que le diste a ese cliente es justamente para mostrarle que el trabajo profesional tiene un costo, tiene un precio y sobre todo tiene un valor en donde presumo yo, y vos me vas a corregir, el asesor contable, el asesor tributario, es alguien que conoce de punta a punta a su cliente en aquello que dice y en aquello que no dice. Por eso es que nosotros desde Herramientas para Crecer hacemos este énfasis primero, luego en elegir un buen asesor contable. Y lo bueno, barato no es. O sea, yo no quiero yo aquí entrar en ninguna clase de dimes y diretes, pero hay que jerarquizar al profesional que se dedica a hacer este asesoramiento y el cliente tiene que entender que uno no puede improvisar. Es más, probablemente, y vos me vas a indicar seguramente, el asesor tributario, el asesor contable tiene que estar permanentemente al día, Carmen. y te cuento que yo abro mi computadora y lo primero que entro es en el sistema Marangatú y ahí te cuento todo. O sea, lo primero que nace en mí al llegar a la oficina es qué hay de nuevo que quitó la SEP. Entonces, Ujú. el espíritu de un contador es llegar a la oficina, aprender y ver si hay una nueva actualización. Entonces, yo siempre digo, y vuelvo a recalcar, el profesional contable en 10 años más o menos dejó de ser un simple liquidador de impuestos. Hoy cambia el rol y le da ese rol tan importante del asesor impositivo. Cuando me preguntan, licenciada, quiero que usted me lleve mi contabilidad, ¿qué quiere usted de mí? ¿Una contadora, un asesor impositivo o los dos? Porque las dos cosas son muy diferentes justamente desde mi eh, perspectiva. Porque el contador, que también es clave hoy para todas las empresas, Juan Carlos le trae facturas, le liquida
y usted paga sus impuestos. El asesor impositivo combina otras habilidades más gerenciales donde yo le digo, ¿sabes qué? Si compras esto, quizás vas a pagar menos impuestos. Es un asesor en el cual le está indicando qué está bien y qué está mal. Y siempre me dicen, licenciada, yo quiero los dos, y si querés los dos, cuesta más, ¿verdad? Entonces, cambia, Y cuesta más como todo en la vida. O sea, la ¿verdad? calidad, la inversión, o sea, y esto hay que verlo también, Carmen, probablemente como una inversión, no como un gasto, porque te estás seguramente ahorrando quién sabe qué dolor de cabeza si es que llevas mal tus cuentas o si por ahí se te ocurre intentar engañarle a tributación. Carmen, ¿cuáles son estos valores y estos principios que desde tu punto de vista tienen que caracterizar a un profesional contador público, Carmen? Independientemente de la confianza, la prudencia sobre todo, porque digo, y es una crítica constructiva para varios colegas, muchos se enojan con su contribuyente y empiezan sobre todo a usar las redes sociales, a decir, este no me paga, este contribuyente es así, en los grupales. ¿Qué pasa? Hoy las redes sociales y cualquier plataforma está expuesta a todo. Si yo soy contribuyente y veo que Juan Carlos está, entre comillas, bajando la caña a un contribuyente, quiere decir que yo, independientemente de que sea responsable o no, esa vidriera de ese profesional no usaría. Entonces, hablo siempre desde el punto de vista del ofrecer lo que yo hago. Entonces, yo siempre le digo a los colegas, tratemos de ser prudentes. Yo veo, nadie quiere que yo vea los estados de mis alumnos ni el perfil de mis alumnos, porque siempre trato de orientar de la prudencia con el contribuyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo tan sensible que se debe tratar sí o sí con el contribuyente, no exponer, ¿verdad? Porque esa exposición puede generar que otros no quieran lo que yo estoy ofreciendo. Hablo porque hoy la plataforma de las redes sociales se usa, creo desde mi punto de vista, de mala manera. Entonces, la prudencia es clave y el sentido de pertenencia, que para mí es importante entre el contador, y un punto muy importante que a veces crea como un poco así de fricción entre el contribuyente y el contador es que hoy el contador se debe hacer valorar, ¿verdad? Básicamente hay contribuyentes, no todos, que a las 5 de la tarde un domingo le dice al contador, necesito mi certificado de cumplimiento tributario. Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes deben poner un reglamento interno donde digan de 7 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, sábado y domingo no existe. O sea, ¿de dónde viene ese valor? Desde uno mismo, desde el contador. Si uno no valora lo que hace, creo que el contribuyente también no va a valorar. Entonces, de ese lado, creo que es el punto también que hoy de a poquitito se está tratando de jerarquizar ese valor del contador. Y mismo lo estás mencionando, Carmen, el ordenarle la casa al propio cliente, porque a veces encima que te quieren pagar poco o encima que no echan de ver todo lo que supone el trabajo, el manejo y el conocimiento que uno tiene que imprimir en la gestión tanto contable como el asesoramiento tributario. eh, Uno cree que puede probablemente interrumpirle en cualquier momento a su contador, Carmen, pero no Sí, es así. Y quiero resaltar un poco para nuestra audiencia, y vos me vas a ir indicando temas como la independencia del profesional, el nivel de responsabilidad, también el cuidado, ya lo decías vos con la prudencia, el cuidado de la información que uno maneja, la confidencialidad. Y otra cosa que ya has señalado también, el comportamiento profesional y cosas que vamos a ir hablando en los sucesivos bloques de herramientas para crecer. ¿Qué otros valores y principios crees vos que
ese estudiante y también el profesional contable tributario tiene que llevar en cuenta en cuando realiza su labor? Desde la facultad, desde el primer año, es esa vidriera, esa percepción que das al futuro cliente. Yo siempre digo que desde el primer año de la facultad trataba de transmitir una imagen netamente profesional. Cuesta muchísimo porque muchos de mis alumnos me dicen, profe, todavía no terminé la facultad, pero uno debe empezar desde el inicio o si no desde antes, y ese valor es muy difícil de trabajar porque uno cree que cuando se recibe recién empieza la vida profesional. Sin embargo, en el área contable ya empieza desde que, en mi caso particular, desde que estaba en el colegio. Entonces, es un valor que no se estudia en la facultad ni en el colegio. Es algo que uno debe descubrir y saber que sobre todo hoy hace que tu vidriera, digo porque la vidriera es como doy un ejemplo, yo me voy caminando por un shopping y la vidriera que más me atrae es lo que hace que me conecte, porque de repente sentí una sensación de conexión, así como de una cercanía y entras. Y al entrar ves lo que hay ahí. Lo mismo siempre pienso del profesional contable, esa vidriera que uno debe construir desde el inicio de la facultad. Entonces, yo le llamo como la percepción para mí como un valor muy importante hoy. Entonces, En sí te... herramientas, en herramientas para crecer, universitarios al servicio de la comunidad. Minutos más, continuamos conversando de empoderamiento de la mujer en la profesión contable con Carmen Cantero. Seguimos enseguida. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos herramientas para crecer, universitarios al servicio de la comunidad. En esta tarde estamos conversando de empoderamiento de la mujer en la profesión contable con Carmen Cantero. Te comento el perfil profesional de nuestra invitada. Ella es especialista en tributación, egresada de Ciencias Contables y graduada con honores de la Universidad Tecnológica Intercontinental, perito contable de la Corte Suprema de Justicia, tiene un magíster en tributación y asesoría impositiva. Se desempeña profesionalmente también como asesora tributaria en la Honorable Cámara de Senadores y sobre todo es docente universitaria y en esta tarde está compartiendo con nosotros sus conocimientos y su experiencia profesional. Carmen Cantero, al parecer tus inicios en la profesión han implicado numerosos sacrificios. ¿Qué te parece si le contamos un poco a la audiencia esta historia que hoy te constituye en una referente en materia tributaria y también contable? Como estuve explicando, mis inicios fueron, ojalá, y creo que ojalá nadie pase esto, pero a mí me vino súper bien hace 13 años, más o menos, 13, 14 años, cuando estaba estudiando en una universidad. Siempre mi idea era justamente estudiar contabilidad y después tenía una idea tan clara de lo que quería ya muy joven y decía, yo quiero ser funcionaria pública para demostrar que hay funcionarios que quieren crecer. Y me decían, y les hablo en un idioma sencillo, y disculpen la forma de hablar, ahí sí no trabajas en política o no estás con alguien que te apadrina, no servís. Pero era tan fija lo que necesitaba que estaba empezando la facultad y le dije a mi directora, yo necesito hacer una pasantía en la Cámara de Senadores. ¿Y por qué? Es el lugar que yo necesito que se muestre que hay un funcionario público capaz. Vine y hablé con mucha gente, después conseguí la nota de mi universidad, que es la UTIC, que yo soy orgullosa de la universidad y fanática. Me dieron justamente para hacer una pasantía y mucha gente, incluida mi familia, se burlaba de lo que yo quería hace 13 años y me decían, Carmen, a vos no te gusta la política y vas a estar ahí. Hasta que 6, 7, 8 meses estuve
en el área administrativa siendo pasante. En ese tiempo me decían, no, Carmen, ahí no hay nada, te vas al pedo. Estaba en un área donde era netamente administrativo, se trabajaba mucho porque era fin de año. Y les cuento lo que yo visualizaba, porque yo venía en el colectivo, me levantaba a las 5 de la mañana y decía, algún día voy a tener un auto donde pueda tener calor y manejar. Y mucha gente cercana a mí me decía, no, Carmen, salí. Me iba con la firme convicción, llegaba al Congreso y decía, yo voy a ser funcionaria de acá. No sé cómo, pero voy a hacer. Hasta que mi jefe, a quien considero una de las personas que justamente creyó en mí, me decía, Carmen, sabes que 3 meses estás con nosotros, pero acá, si un senador no habla por vos, no vamos a poder conseguir para tu contrato. Yo venía, trabajaba sábado y domingo porque se tenía que pagar salario de todos los funcionarios. Yo veía el salario de ellos y yo decía, algún día tendré. Mucha gente hoy no puede creer. Y después me dice mi jefe, anda a tu casa, yo te aviso si hay un contrato. Y decía en mi mente, si tanto aguanté, si es posible, 1 año voy a estar sin trabajar. Pero lo que yo estaba aprendiendo a mí era plata. Yo tenía una visualización que estaba en auditoría, control interno, en la parte administrativa donde pasan todos los viáticos, salarios, todo el control que mi jefe dijo, bueno, seguramente ya está loca, vamos a ver qué pasa. Pasaron 9 meses aproximadamente hasta que mi jefe le dijo al presidente de ese tiempo, yo necesito que ella esté conmigo. Pero ¿en serio necesitas? Si yo quiero que esté con ella. Cuando me avisaron que estaba contratada, era hasta ahora tengo la fotocopia de mi contrato, cuando eso ganaba 700,000 más o menos en ese tiempo. Y les cuento que yo puedo decir firmemente que no entré por ningún partido político, no tuve que hacer nada. Sí, creo que esa firme convicción de que tenía que entrar era tan fija que eso hizo que hoy sea funcionaria de la misma entidad. Y les cuento lo que hacía antes, aparte, que creo que a Juan Carlos le comenté, y esto es, nadie me va a creer, antes de entrar al Congreso, demasiado quería estudiar, demasiado. Y mi hermana tenía ya un poder adquisitivo y me decía, yo te voy a pagar tu facultad, no, yo quiero aprender a valorar eso. Entonces, llegó a un amigo donde me dice, se necesita alguien que trabaje como inspector fantasma. ¿Y de qué línea? Y de la línea 27. Y bueno, voy a hacer, y me levantaba 20,000, era el salario por turno. Y me decía mi mamá, ¿a dónde te vas? Siempre le mentía porque no quería decir dónde trabajaba. Tenía 19 años por ahí. Le inventaba cualquier cosa porque yo quería ganar mi plata para pagar la facultad. Y les cuento que sé todas las calles desde Avenida Quinta hasta Ruta kilómetro 26, donde están las paradas de la línea 27, donde yo era la única mujer entre 5 varones que éramos inspectores. ¿Qué hacía el inspector? Se subía, se sentaba y debía controlar lo que hacía el 27. Si es que pasaba la luz roja, si le alzaba más, que les cuento que nunca pasaba la prueba a la línea 27, porque era como una aerolínea, yo le decía que era una aerolínea, y tenía que hacer un recorrido de las 5 de la mañana hasta las 12. Y lo más simpático, en mi cumpleaños, en enero, me dice el otro muchacho, yo necesito que me cubras a la tarde. Tanta era mi insistencia por tener un ingreso para estudiar. Entonces, el día de mi cumpleaños tuve que trabajar hasta las 10 de la noche. O sea, es una anécdota que nunca me voy a olvidar, porque trabajaba de 5 a las 12, era el primer turno. Después ya me iba a mi casa como para irme a la facultad. Pero ese día de mi cumpleaños me dijeron, Carmen, ¿no querés agarrar este turno? Y a cobrar 40,000 por día. Yo feliz de la vida porque iba a tener doble
Y es una de las anécdotas que siempre me hace recordar cuando me dicen mis alumnos, profe, no puedo, no tengo, yo siempre me acuerdo de cómo yo pude, ¿verdad? Entonces, ese es el inicio muy eh, así, escondido mío, que mis alumnos cercanos sí conocen y no pueden creer, y así fue, ¿verdad? Y así empecé hasta lo que después fue pasando para que llegue hasta estas instancias. Qué Entonces, emocionante, Carmen Cantero. Mira que, fíjate vos qué herramientas para crecer nace con este mismo espíritu que vos estás transmitiendo ahora mismo. Que cuando uno tiene metas y objetivos claros, con esa convicción y con ese deseo de salir adelante, ese es el espíritu que venimos comunicando desde hace 4 años en Herramientas para Crecer. Y, y que el trabajo te forja. En tu caso, lo hiciste como inspectora de un servicio de transporte público para aquellos amigos internacionales. El inspector fantasma que ya mencionaba es para el servicio de transporte público de una de las líneas más reconocidas en el área metropolitana, que es la línea 27. Y además de eso, fíjate vos, Carmen, cómo le estamos contando a la audiencia de Radio Nacional. Hay funcionarios públicos formados, hay funcionarios públicos con ese compromiso de sacar adelante el servicio de su institución, y vos optaste en su momento por empezar con una pasantía laboral, esa pasantía que te dio la posibilidad de munirte no solamente de conocimiento, sino de experiencias, en lo que hoy es un valor agregado importantísimo, porque entender de administración y finanzas, entender de control interno, algo tan necesario en todo tipo de institución, ya sea pública o privada, y ya ahí con la guinda o la cereza, por así decirlo, de la auditoría interna. O sea que una trayectoria que seguía un mismo o sigue un mismo hilo conductor que te hace a vos hoy como una de las asesoras tributarias y contables más reconocidas y con mayor presencia también en los medios digitales. De acuerdo con las indicaciones de la producción de Herramientas para Crecer, tu trayectoria de formación es muy interesante, Carmen, y bastante intensa. Me gustaría que nos comentes, por favor, los principales estudios que realizaste, pero más que, yo le cuento a la audiencia, el currículum de Carmen es larguísimo. Nos tomaría por lo menos un mes de programa para contar todo lo que ella hizo. Pero sobre todo, Carmen, ¿qué es lo que vos tomás en cuenta para decidir cuándo y qué curso tenés que realizar? en realidad, les cuento, yo estuve en un colegio público desde, y yo vivo en la zona de Ñemby, San Antonio, me acuerdo, y yo quería ser técnico, porque yo decía que no podía estudiar otra carrera porque yo quería siempre tener una empresa y debía manejar. No sabía mucho qué iba a estudiar, pero desde el colegio hice un examen de ingreso en el colegio Estela Maris de Asunción, que está cerca de República Argentina, que amo y que soy orgullosa de ese colegio. Ahí tuve lo básico y fundamental de mi área que me hizo querer mucho. Por eso siempre digo, el docente es el responsable de que uno quiera o elija una profesión. Entonces, yo agradezco a mis profesores del colegio que con tanta pasión nos enseñaban contabilidad, que yo dije, yo tengo que estudiar otra vez contabilidad. Y les cuento algo tan, eh, para que vean que es cuando va a ser algo tuyo. Me fui en la UTIP y decía, sí, no hay, yo quería ser docente universitario porque era más barato, Juan Carlos. La carrera de contabilidad era muy cara para ese entonces. Ujú. Y no tenía para pagar todo, entonces dije, bueno, voy a ser docente universitario, el que te recibí y puedes enseñar en el colegio. Pero Dios sabía que no era lo que quería y me fui en la UTIT y pregunté si había para ser docente. Y me dice, no, ya no hay, se cerró este año, me dije. Entonces dije, como sea, voy a pagar la carrera que realmente quería. Yo elegí por mis condiciones una carrera que era también de docencia, pero no era el área netamente que quería.
hasta que Dios me mostró, no, vos debes ser contadora, y empecé mi carrera en el área de contabilidad, en la UTEC. Me recibí ya estando en la Cámara de Senadores y le decía a mi director, esto que haces por mí, algún día mi nombre va a salir en todos lados, algún día, vas a ver que mi nombre va a estar en todos lados. Y hoy cuando él ve mi nombre dice, y pensar que eso me prometiste, que es como mi papá hoy, aunque ya no esté ahí. Y empecé estudiando, terminé la facultad, ya. Después dije, debo hacer algo más. El contador, para lo que yo quería, necesitaba forjarme más. Pero una maestría era muy cara. Entonces dije, voy a hacer lo que tanto me gusta. Y empecé en el 2012, ya van a ser 10 años otra vez. Voy a hacer lo que tanto me gusta, que es enseñar. Empecé con mis compañeros de la Cámara a enseñarles lo que era el IRP, el impuesto a la renta personal. Después me dice un compañero, si llegaste hasta acá, ¿por qué no puedes estudiar una maestría? Como yo estoy en un área netamente político y no tenía la posibilidad de una beca, y mi cuota era más de 1 millón más o menos, dije, es cierto. Me quería olvidar de cómo empecé y cómo pude, hasta que me fui a inscribirme en el Instituto de Honor Ruoti, donde me forjé desde cero. Siempre digo, yo me sentaba enfrente y decía, algún día voy a estar sentada ahí enseñando. Era hace 9 años por ahí. Y hoy enseño también en la misma institución. Entonces, y forjando mi área impositiva. Después ya quise ir más lejos, Juan Carlos, y dije, tengo que estudiar en el exterior. Buscaba cursos relacionados a mi área, que como dijiste, estoy en la parte pública, entonces quería también saber más de la parte pública, pero después me di cuenta, no, esto no es lo mío es afuera, de tributación. Entonces me fui a estudiar a España, me fui a Nueva York. Me fui a Nueva York sin hablar inglés, pero sin hablar nada, porque es una materia pendiente para mí. Me fui a una universidad, Columbia, que es también de Nueva York, donde forjé un conocimiento también del área tributaria, la parte internacional, y en España a través de mi doctorado en Columbia. Entonces, todo eso que... Ahí te voy a interrumpir y Sí, creo que hay que enviarle un saludo, un abrazo, un beso grande a Estela González de Rojas, a sí, nuestra querida directora de la Universidad de Columbia del Paraguay, la directora general de posgrado. No sabía que coincidíamos también en esa sí, institución, Carmen. así mismo. En realidad, al inicio de mi carrera hice 1 año en Colombia por cuestiones, como expliqué hace 13 años, económicas. No pude culminar ahí. Después dije, Juan Carlos, mi doctorado voy a hacer ahí hasta que se abrió hace 2 años. Me fui a España justamente a hacer el diplomado en gestión con la doctora Estela. La doctora Estela es para mí una referencia muy importante. Ella nos ayudó a creer que sí podíamos llegar, y les cuento que ya terminé mi tesis, aprobado por el capo del profe Sergio. La Sergio falta, González también, el doctor Sergio González. Otro estoy en, campeón. sí, tiene el espíritu que yo tengo, que hasta el último, hasta que no me dio aprobado, no terminó, y seguramente este fin de año voy a culminar mi doctorado en administración de empresas. Y las demás capacitaciones que traté de forjar en esta área. Y creo que una pregunta que me hiciste, ¿por qué elegí esas carreras aparte de mi área? Porque dije que el contador, aparte de su conocimiento, debe forjar otras habilidades. Por ejemplo, la parte del marketing digital. Hice un diplomado en imagen en Uruguay y me decían, ¿y por qué te vas si sos contadora? Es que debo mejorar eso que tengo dentro, como para que pueda vender y crecer. O sea, todo lo que hice
tuvo un objetivo y de a poco se está forjando. Así que todo lo que estudié tiene un porqué. Nada de lo que estudié es improvisado desde ese punto de vista. Y como seguimos hablando tangencialmente, aunque en realidad con muchos ejemplos de empoderamiento de la mujer en la profesión del contador público, este encuentro permanente que vos tenés con tus estudiantes, también con profesionales en el área de posgrado, seguramente te lleva a Carmen Cantero a una reflexión permanente de cuáles son esas habilidades que vos tenés que trabajar con tus estudiantes. Si podés ilustrarnos brevemente porque enseguida tenemos que irnos a la pausa. En realidad, justamente, algo que yo creo que tengo que trabajar con mis alumnos es la habilidad blanda, que a mí me costó también al principio, esa habilidad de tratar de convencer de una manera que no se note y que explotar ese talento que uno tiene justamente para crear, ¿verdad? Porque yo siempre digo que la persona que sueña puede crear, dice, o sea que para mí es esa habilidad de creer en lo que uno puede lograr es fundamental. Yo creo que alguna vez debe ser como materia en los colegios, en la facultad, ¿verdad? Entonces, creo que es el principal valor que necesita el profesional, aparte de todo lo que estudió. Entonces, es el valor que yo siempre le digo, ese valor agregado que nosotros le damos al contribuyente es algo muy importante de transmitir y la percepción sobre todo, ¿verdad? Hoy contribuyentes me dicen, profe, y te quiero preguntar tus honorarios. Ahí ya te digo todo, ¿verdad? Herramientas para crecer universitarios al servicio de la comunidad. En minutos más, esta charla imperdible con Carmen Cantero. Carmen Cantero, digo bien, empoderamiento de la mujer en la profesión contable. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos herramientas para crecer. En esta tarde maravillosa aquí de Radio Nacional del Paraguay estamos hablando de empoderamiento de la mujer en la profesión contable. Quiero contarte que si te interesa comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 0981-517777. También podés seguirnos en las redes sociales, nuestra fanpage Herramientas para Crecer, Twitter, @herramientas para crecer. Si querés vernos, puedes hacerlo también en YouTube y en el perfil personal de Juan Carlos Rojas Chamorro. Carmen Cantero es especialista en tributación, egresada de Ciencias Contables, graduada con honores de la Universidad Tecnológica Intercontinental, perito contable de la Corte Suprema de Justicia, magíster en tributación y asesoría impositiva, asesora tributaria de la Honorable Cámara de Senadores y sobre todo docente universitaria. Carmen Cantero, tenés que contarnos cuáles son las asignaturas que desarrollás en tus diferentes universidades, vamos a decirlo. En realidad, como creé una marca, todo lo que es tributación, normalmente me ofrecen todo lo que es la parte de gabinete, lo que es la parte de posgrado, lo que son todos los impuestos hoy de la reforma tributaria, es lo que más llevo. También llevo la parte control interno, la parte de administración pública, que en realidad no hago mucho porque me dedico mucho más a tributación. Y también llegué a enseñar la parte de ya de imagen empresarial, o sea, todo lo que es habilidades blandas. Les cuento que eso enseño desde el espíritu, no tanto porque tenga un título. Sí, estudié, pero no tengo una especialización, pero muchos me ven como un referente para esa área, entonces suelo enseñar de esa área. En realidad, me enfoco mucho ya al profesional que empieza recién, como esa empatía que yo tuve y me pongo mucho en el zapato del que está empezando. Entonces, toda la parte tributaria es lo que más me apasiona también y lo que quiero enseñar. Hoy puedo decir qué materia quiero enseñar.
Y sí, eso es muy importante. Y vos nos comentabas en el bloque anterior acerca de creer en uno mismo. Y me da la impresión de que eso es lo que también trabajas muchísimo con tus estudiantes, el hecho de motivarles, de empujarles, de ayudarles a fijar las metas y decirles que sí se puede. En el sentido de, si vos pudiste, ¿por qué la otra persona no va a poder? Si es que fija una meta prudente y si al mismo tiempo hace todo lo posible para cumplirla, igual que vos lo hiciste, Carmen. Pero tenemos que contarle a la audiencia que vos tenés una identidad digital y una imagen de marca muy bien gestionada en las principales redes sociales y, por supuesto, redes profesionales. Contanos un poco más, Carmen Cantero, de esta estrategia de promoción que tenés. Pienso en eso y me río porque es como algo orgánico, se dice cuando nació nomás de vos. ¿Y cómo nació eso? Hace 7, 8 años cuando iba a viajar a Perú, decía, me tengo que ir a hacer una conferencia que llevo algo que me identifique. Yo soy muy patriótica y siempre digo, yo quiero que me conozcan por algo que el país quizás no valore. Y entonces, cuando eso tuve que alquilar un vestido ñandutí lindísimo, era hermoso, y todas mis colegas con las que viajé en ese país no se animaban a hablar. Como yo ya tenía la experiencia de trabajar con conductores de la línea 27, como también senadores, no tenía vergüenza de hablar. Hasta que tuve que representar a Paraguay, siendo no del gremio del colegio de contadores, porque era la única que tenía las agallas de subirse a hablar en representación del país. De ahí nació, salí en las revistas de Perú por el traje típico que llevaba y porque decía que llevaba con tanta actitud que se veía tan lindo. Entonces cuando llegué a Paraguay dije, eso que creí, no, porque eso es lo, con esa idea me fui entrando como si fuera que mi país era el más grande del mundo, con el traje que llevaba, vine y dije, eso que me pasó me enseñó justamente a mostrar algo. Y me dicen, pero en Paraguay nadie va a valorar tu traje ñandutí. No, pero es algo que me gusta y que me sienta tan bien. Y de ahí nació justamente todo lo que hoy se ve a través de las redes sociales, que es justamente la marca que me identifica ya. Hay personas que ven un logo con ñandutí y dicen, esa es la profe Carmen, sin poner el nombre, ¿verdad? Entonces, nació orgánicamente. Les cuento que hasta hoy nunca he pagado por publicidad porque me quiero medir tanto, Juan Carlos. Me dicen, profe, paga Facebook, paga que se promocione. Y digo, no sé, yo quiero ver hasta dónde puedo llegar. Entonces nació así, en una historia eh, normal. No acudí, no tuve en ese momento de decirle cómo me voy a ir a representar a mi país. Solo dije, voy a llevar algo nuestro, porque era una noche interamericana justamente de países y quería que se luzca mi país. Y así Y nació. Carmen, y Sí. como seguimos hablando de empoderamiento de la mujer, fíjate vos, desde tu rol profesional y en ese momento actuando hasta, por así decirlo, como embajadora cultural o profesional de nuestro país en el Perú, también tenés esa posibilidad de promover a la artesana, de promover a aquella mujer que hace ese tejido, de promover nuestro país no solamente con la belleza de esa obra, porque un vestido con esas características es una obra de arte, sino eso que dijiste, tener las agallas, tener la caradurez y mostrar que en Paraguay también hay buenos profesionales con trayectoria formados y que pueden contarle algo al mundo, Carmen. Así mismo, hoy gracias a eso, les cuento una historia de una artesana en Itaguay. Me dice, profe, me gustaría diseñarte algo, pero no sé cuánto va a ser el costo porque uses mi otro país. Le dije,
casi lagrimé porque yo tengo que comprar eso para llevar. Cuando se me iba a España, justamente, y me dicen, no, yo no te puedo dar, pero ellos querían darme a mí y yo le dije, no, yo trabajo justamente para que ustedes puedan mostrar eso que hay en Paraguay. Nunca me voy a olvidar de la artesana y hoy les cuento que tengo un grupo, gracias a eso, donde ellos me preguntan a mí, profe, ¿cómo puedo hacer para tener mi factura? Porque no estoy legalizada. Yo feliz de poder transmitir y ayudar para que se formalicen nuestros artesanos y puedan vender lo justo, ¿verdad? Porque muchos de ellos no se valora y mucho más no se le paga lo justo. Entonces, así como te expliqué, orgánicamente pasó y hoy tengo contacto con ellos. Me gustaría luego, más adelante, crear una red donde ellos, yo a través de lo que pueda hacer en otros países, pueda llevar eso que ellos hacen, que a mí, por ejemplo, me encanta y trato de que en cada lugar donde me vaya se note algo de mi país, sea mi ropa, sea mi termo, algo tienen, mi bandera de, que también tengo bandera de Ñandutí, o sea, le conté también a Juan Carlos que hasta mi casa tengo almohadas donde diseñé, ese sí es algo innato que no estudié, que algún día seguramente voy a estudiar la parte de diseñadora porque me gusta diseñar y que sea auténtico, ¿verdad? Entonces, así es lo que creció mi imagen digital. Carmen Cantero, este trabajo contable y tributario te lleva a moverte muchísimo por todo Paraguay. Encarnación, Asunción, Ciudad del Este, seguramente Pedro Juan y otras, Coronel Oviedo y otras ciudades tan importantes de nuestro país. No sé si el Chaco también, eso no me acuerdo, pero ¿qué beneficios a vos te genera tener esta presencia nacional? ¿Hasta dónde te llevó este ejercicio profesional, asesor y contable a conocer nuestro país, tierra adentro? Me dicen, hay un programa que creo que ya no está en el aire, me decían, vos sos profe, la otra Evany que recorría el país cuando era todo presencial, ¿verdad? Porque les cuento, yo llegaba de Concepción un jueves, viernes tenía que estar en Pilar, o sea, venía, estaba en mi casa, descansaba y me iba otra vez a Pilar porque con la reforma tributaria hubo tantos cambios que los colegas necesitaban actualizarse y me decía mi mamá y mi familia, no te cansas, pero cuando algo te gusta nunca es un trabajo. Entonces recorrí el Chaco, les cuento una anécdota, me fui a Cazapá, me dicen los de Cazapá, licenciada, queremos que nos enseñe, pero no tenemos para pagarte lo que vos valés. Y siempre digo, ¿y qué les falta a ustedes? Y les cuento que le dije a mi grupo de docentes con las cuales trabajo hoy, vamos a irnos a casa, país. ¿Cuánto te van a pagar? No sé, pero vamos. Era una escuelita, Juan Carlos, donde estaban limpiando contadores de la zona de San Juan Nepomuceno. Estaban limpiando la mesa, y esa mesa de escuela no tenía piso, era arena. Y yo siempre con zapatos, todo así la imagen que siempre me ven. Y ellos tenían vergüenza y me decían, profe, ¿por qué no venís de allí? Nosotros nomás somos. Lo que yo aprendí es darle el mismo valor a alguien que está en Asunción, a alguien que está en España, como cualquier ciudadano. Para mí son tan importantes que, así como me ven en las redes sociales, yo debo estar acá. Y sentí tanta gratitud porque ellos querían que yo esté. Estuvimos en la clase, hice con la tiza, que ya no me acordaba más, esa tiza que se usa, ahí explicamos, y eran contadores que querían aprender y prestaron una escuela pública para que yo les enseñe. Y me dicen, yo siempre digo que si alguien necesita de mí, así como yo necesité hace varios años, lo haría también. Y siempre me acuerdo de San Juan porque el espíritu para estudiar era tan grande que me animé a un sábado de mañana y les dije, vamos, tenemos que estar ahí, no podía dejar. Y hoy
gracias a ese gesto, hoy trabajo con la municipalidad de ahí, donde siempre me llaman a trabajar con ellos. Así que no todo lo que hago, siempre digo que me pongo en el lugar de ese contador que quiere aprender. Entonces, San Juan es una de las ciudades donde tengo una anécdota especial de las demás ciudades. En realidad, casi todas las ciudades ya conozco. También me fui al Chaco en una colonia, ¿verdad? Porque era de una empresa ya de colonia también. Les cuento que me fui a Santa Rita, Juan Carlos. Eso es algo que nadie me va a creer. Me dice la licenciada, necesito que usted venga a hablar sobre finanzas personales. En la vida, Juan Carlos, hice eso jamás. Dije, ¿y cuánto me van a pagar? Bueno, me fui, ni sabía dónde era. Me fui hablando en portugués. Entré en la multinacional. O sea, les cuento, no sabía. Dije sí, como siempre decía, y no sabes hacer. Y voy a aprender en el camino hasta que, como tenía un don especial, empecé 120 funcionarios de la empresa hablando en español y portugués. Yo me paré y nunca me olvidé cuando el dueño estaba, y me dice, yo quiero que usted, más o menos mezclado, ¿verdad? Español y portugués, usted puede ser mi asesora, ¿verdad? Y les cuento eso, y hoy hace 5 años que trabajo en la multinacional de Santa Rita. ¿Por qué? Porque nunca dije no, dije sí, y en el camino aprendí, y siempre me acuerdo también de esa experiencia cuando nunca me negué a un trabajo. Me dicen, ¿qué harías si hoy, por circunstancias, cambia tu ritmo de vida? Les cuento algo. Yo estoy casada hace 12, 13 años, tengo 2 bebés que nadie sabe, por ejemplo. Y cuando empecé la facultad en la UTIT, vendía en mi casa, vendía heladitos que eran 100 guaraníes en hace 12, 13 años. Y lo volvería a hacer. Hace 2 años, una colega, amiga mía, se quiso ir a Cartagena y me dice ella, profe, mi sueño es ser como vos. ¿Qué te falta? Profe, pero yo nunca viajé a otro país. Y les cuento que vendimos hamburguesas, hace 2 años, cuando ya tenía una trayectoria más de la que antes, vendimos hamburguesas a una empresa porque yo quería que la profe Carol sienta lo mismo que yo sentí cuando salí a otro país. Entonces, no tendría miedo de volver a hacerlo si tengo que hacerlo. Entonces, y qué mejor, Carmen Cantero, qué mejor ejemplo de mujer empoderada que no se deja vencer. Y bien como lo dijiste, que a pesar de tener ya la formación, la trayectoria y un trabajo bien posicionado, vos como decimos los paraguayos, te arremangás con una colega para mostrarle que si ella tiene claro lo que quiere hacer, puede lograrlo con un trabajo digno, con una actividad probablemente adicional que va a implicar un sacrificio, pero que te va a posibilitar valorar más el trabajo y al mismo tiempo hacer ese viaje de estudios o esa conferencia o esa actividad que tenía ella prevista. Mira, la felicidad que tengo es indescriptible, Carmen Cantero, porque esta es la clase de ejemplos que tenemos que contarles a nuestros universitarios, a nuestros profesionales, que no son casualidades las que ocurren en nuestra vida de profesional, sino que son causalidades. Uno va decidiendo en cada momento qué riesgo y qué oportunidad asumir y aprovechar, y esto te va abriendo muchas puertas, porque imagínate vos la empatía que tuviste con estos amigos de San Juan de Pomuceno, y te cuento que en Herramientas para Crecer tenemos el segmento Buenas Noticias Casapá, que nos llega cada martes desde la ciudad de San Juan de Pomuceno. 2 profesionales universitarios también que cuentan lo bueno que sucede en su territorio. Esa empatía que yo te digo que los universitarios
tenemos que asumir nuestra responsabilidad social, no solamente por dinero. El dinero ya va a venir, pero imagínate lo que construiste en esas personas de San Juan que prestaron una escuelita. Les diste nuevamente ese modelo, sí se puede. Y probablemente ellos habrán quedado también comprometidos a replicar ese mismo modelo que vos les dejaste con tus enseñanzas y con tu don de gentes, mi querida Carmen Cantero. Así mismo, yo siempre digo, hay una alumna que siempre cuento la nota, profe, me dice, me encantaría estudiar contigo, ¿qué te falta? Y hoy ella enseña conmigo, forma parte del grupo de trabajo y siempre digo que el que quiere estudiar, no hay excusas, así como yo empecé, quizás no tuve la oportunidad de que gente me ayude a mí a crecer. Yo digo, si algún día estoy en un lugar alto, lo haría con todo gusto. Entonces creo que de ahí nace el compromiso que se convirtió en un valor agregado ya en mi imagen personal, ¿verdad? Entonces como algo que tenía, pero hoy se forja más ya con otras habilidades, pero sigo teniendo la misma esencia. Cuando me dicen, profe, sabes que yo quiero estudiar contigo, pero no tengo para pagar, y me dicen las alumnas que inscriben en mis cursos, y me dicen, ustedes saben que el que quiere estudiar tienen las puertas abiertas, así que quizás eso sea algo característico de mi persona, porque también pasé y no quiero que vuelva a pasar, por lo menos a las personas a quienes le tengo cerca. Asimismo, y en herramientas para crecer, nos hacemos responsables de transmitir ese compromiso y ese servicio de los universitarios para toda la comunidad. En minutos más seguimos conversando de esto tan valioso, el empoderamiento de la mujer en la profesión contable con Carmen Cantero. Enseguida volvemos aquí en Radio Nacional del Paraguay. Muy buenas tardes, te saluda Juan Carlos Rojas Chamorro. Aquí estamos haciendo herramientas para crecer. Nuestra invitada, Carmen Cantero, es especialista en tributación, egresada de Ciencias Contables con honores de la Universidad Tecnológica Intercontinental, perito contable con maestría en tributación y asesoría impositiva, docente universitaria. En este bloque final, Carmen Cantero, tenemos que hablar acerca del empoderamiento de la mujer y el significado que tiene que tener para toda nuestra querida audiencia, Carmen. Sí, para mí el empoderamiento de la mujer significa algo, una palabra muy importante, una renuncia. ¿Por qué digo renuncia? Porque uno debe renunciar a lo externo que ve para justamente tener eso que uno tiene por dentro y crearlo. Siempre le digo a una amiga que también tuve mucha experiencia con ella, me dice, yo siempre digo, si Dios puso en tu corazón, quiere decir que podés crearlo ahí. ¿Y cómo hacemos, profe? Y como siempre, como sea. O sea, la palabra renuncia para mí tiene muy clave, porque te cuento que yo tenía que rendir en la UTIC. Mi hijo era chiquitito, tenía fiebre y era becada. Y decía, algún día mi hijo va a agradecerme que me vaya a rendir, porque si no rendía iba a perder la beca. Y mi bebé se quedaba con mi mamá, pero tenía fiebre y mi mamá me decía que yo era una mala mamá, que le dejaba, pero yo tenía ese espíritu que decía, y les cuento, hoy mi hijo tiene 3 y mamá, vos sos mi orgullo, me dice mi hijo, y reemplaza toda esa renuncia que tuve cuando él era chiquitito. Y les cuento, mi hijo se quemó sus manitos a los 4 años, se subió a la terraza de la casa de mi mamá y le achicharraron sus manitos la electricidad. Y me dice mi mamá, ¿qué le pasó a bebé? Está vivo, sí está vivo. Nunca me voy a olvidar cuando yo estaba en la cámara, era contratada recién, era chiquitito, y hoy él está, la renuncia que hice fue muy importante porque
los médicos me decían, tu hijo debe entrar hoy en terapia para que se salve porque sus manitos iban a quedar todas achicharradas. Y me decían mis familiares, esa manito se va a, con el tiempo, se va a poner bien. Yo decía, no, tenía la firme convicción de algo que yo aprendí. La inteligencia emocional de mi hijo no voy a destruir. Así como yo forjé, voy a operarle, le voy a hacer la cirugía plástica, porque le tenían que quitar una pielcita en las dos manitos para reconstruir la manita, que estaba achicharrada por la electricidad. Y hoy mi hijo es uno de los mejores jugadores de vóley después de esa decisión en la cual yo dije, yo voy a luchar por la inteligencia emocional de mi hijo y tuve que renunciar a muchas cosas. Después mi hijo salió de terapia, ya estaba bien y tenía que rendir administración de empresas. Y le dije a mi marido, le dije, voy a rendir. ¿Cómo si bebé salió hace 5 horas? Él está vivo, por él tengo que ir a rendir. Nunca me voy a olvidar, Juan Carlos, porque no estudié nada. Como ya estaba tranquila en el colectivo, no tenía todavía auto, en el colectivo tenía que estudiar para poder llegar a rendir y no perder mi beca porque era becada los primeros años. Entonces, esto casi nunca conté lo que pasé con mi hijo. ¿Y por qué hice? Porque quería forjarle la inteligencia emocional, porque yo creo, así como a mis alumnos les forjo, esa autoestima que yo quiero transmitir a mis alumnos, lo transmito también a mi hijo. Entonces, renuncié a muchas cosas para que hoy él pueda estar orgulloso de mí. Y siempre me dice, mi hijo, les cuento que vende en la SED, cuando era funcionario de la SED, él llevaba ensalada de frutas y me decían, no, pero ¿cómo para qué? Si vos no necesitas que tu hijo venda esto, él tiene que aprender a valorar así como yo hice para que tenga una profesión si por circunstancias no puede llegar a lo que yo llegué. Entonces, la palabra empoderamiento es renunciar a muchas cosas, sea malas, sea buenas, ¿verdad? Porque yo renuncié a cosas muy importantes, como de repente estar con mi hijo en varias situaciones, tuve que viajar para estudiar y no pude estar en muchos momentos, pero hoy mi hijo me tiene como cuando necesita, él sabe que yo voy a estar con él. Entonces, para mí esa palabra es muy importante cuando le digo a mis alumnos, tenés que renunciar a eso externo que te hace que tengas una creencia limitante, ¿verdad? Una creencia limitante, como dice. En muchos casos duele y en muchos casos es mucho más fácil. Entonces, eso es la palabra que yo puedo resumir en esa palabra de empoderamiento de la mujer. Juan Y Carmen, Carlos. Carmen Cantero, esto que nos acabas de mencionar es muy fuerte. Como padres de familia siempre procuramos lo mejor para nuestros niños. También los valores familiares son muy relevantes en este espacio de Radio Nacional del Paraguay y al mismo tiempo nos tiene que invitar a los directivos, a los empresarios, a las autoridades institucionales, justamente a promover esos espacios en donde la mujer, ya sea madre de familia o una mujer que está procurando salir adelante, el generar esos espacios para promover a las mujeres, porque si nuestro país se da el lujo de desperdiciar el talento de las mujeres, todos estamos perdiendo. Y esos espacios tienen que ver con probablemente flexibilidad de horarios. Sabemos que muchas veces las mujeres trabajan mucho más que los varones, están mucho más comprometidas, son más responsables, algo que incluso hace unos minutos me estabas corrigiendo a mí mismo. Me decías, yo soy una mujer súper puntual. Y les cuento a la audiencia, esto se graba con mucha antelación y creo que Carmen Cantero estaba ya lista 1 hora antes de la grabación del programa.
Y esos son valores que uno no los improvisa, son valores que uno los tiene instalados. Y el hecho de compartir esta experiencia, por una parte, dolorosa para una familia, pero al mismo tiempo resiliente en el sentido de que vos tenías las herramientas y el cerebro puesto en que tu hijo iba a salir adelante y de que toda esta apuesta que vos hiciste como profesional es probablemente el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos y a toda la gente que te conoce, por así decirlo, desde abajo y hoy arriba, ahí en donde estás. Carmen Cantero, todos seguimos, y me incluyo entre ellos, tus consejos tributarios en las redes sociales y hemos aprendido bastante. Esto de compartir conocimiento, porque esto que vos compartís es plata finalmente, compartir conocimientos, ¿está de moda o es solo una tendencia pasajera o es ya una obligación instalada que los profesionales tienen de mostrar su propia valía, Carmen Cantero? En realidad, para mí no es tendencia ni tampoco una competencia, debería ser como un compromiso social que todos los contadores, porque siempre digo que la recaudación a nivel de tributación depende mucho del buen cumplimiento del contribuyente. Y si yo no le enseño ese cumplimiento, quizás muchos de los contribuyentes estarían obrando mal. Entonces, en mi caso particular es más bien ese aporte social que puedo dar a la ciudadanía con todo lo que estudié. Y me dicen, profe, vos compartís lo que sabes, pero es algo, un compromiso que hice hace años, que hace que para mí ya sea como algo, como un hábito, como ese hábito que se dice que cada 22 días formas un hábito. Es algo que para mí a la mañana tengo que levantarme y decirme, ¿sabes qué? Esto puede ser útil. Y si el contribuyente no sabe, estaría obrando mal. Entonces, para mí más bien es un trabajo social que ojalá que... Y les cuento que hay varios colegas míos que me dicen, profe, yo también quiero hacer lo mismo y no sé cómo. La idea es empezar y en el camino se aprende, así como fui construyendo de a poco. Siempre me acuerdo de mis inicios y me río y digo, fui puliendo todo lo que hoy sé y creo que debo aprender más. Y en momentos anteriores nos compartías esa experiencia en Santa Rita de finanzas personales, también esa resiliencia y esa esperanza que generaste en tus colegas contadores de San Juan de Pomuceno, pero tenemos que hablar de presupuestos. Presupuestos para mejorar los precios de servicios profesionales y sobre todo no regalar el trabajo, Carmen Cantero. Y es algo que yo tengo como parámetro inicial hace varios años, porque dije que el profesional desde la facultad gasta, invierte, no solamente plata, sino tiempo y renuncia, como me pasó a mí, y creo que a varios colegas les pasa lo mismo también. Entonces, ese valorar el trabajo es tan importante. Yo leo mucho sobre la parte de presupuesto y leí algo que me dice esa estrategia psicológica tan importante de que si yo me siento seguro de lo que valgo, transmito seguridad también al vender mis servicios profesionales. Sin embargo, si yo me siento que no valgo y también lo transmito en las redes sociales, es muy difícil que el contribuyente pueda tener la convicción de pagarte lo que vales. No tenemos una regulación, el contador no tiene una regulación de honorarios como tienen otros, vamos a decir, otras profesiones. Por eso es muy importante el valor agregado que uno le da a su contribuyente, independientemente a que uno se sepa valorar. Esa conexión con el contribuyente es clave. Hay muchos que, les cuento, tuve que dejar clientes, Juan Carlos, porque no me da el tiempo. Le digo, no puedo sentirme comprometida contigo como antes, prefiero pasar o darte a otro porque mi compromiso debe ser el mismo, ¿verdad? Entonces, para mí, independientemente al precio,
porque me dicen, ¿por qué no pones un precio? Porque el precio uno pone. Puede ser que para mí cueste un segundo responder, pero para el compañero le cueste más. Lo mismo que me pasaba antes a mí. Les cuento, yo hace 14 años cobraba 50.000, porque me dicen, profe, vos nunca lo cobraste barato. Mentira, yo cobré baratísimo, no sabía nada. Y me iba hasta J. Augusto Saldívar, Juan Carlos, por un 50.000, le llevaba a mi bebé chiquitito en la línea 54 y mi hijo comía todo lo ya por ahí en el camino, mis honorarios. Y digo, era porque no entendía, no comprendía el valor, hasta que empecé a estudiar, a leer mucho y a decir, no, yo valgo mucho más que esto, porque la gente dice, no, la profe cobra caro. Hoy puedo decir que cobro lo que valgo, pero también crecí igualita o peor que muchos colegas. Entonces yo les animo a valorar el trabajo profesional, no a indicarle cuánto. Cada uno sabe el valor que le da y sobre todo el valor agregado que uno le puede dar a su contribuyente. Entonces, esa es mi reflexión con respecto a honorarios, ya que no tenemos una regulación que diga, bueno, esto es lo que tenés que cobrar. Y siempre digo, ya depende del contribuyente y hay que consensuar justamente con el contribuyente diferentes factores. Tiempo, ¿verdad? Que es un tiempo, horas, hombres, por ejemplo, que yo le agrego muchísimo a mi presupuesto, el costo fijo que me cuesta liquidarle, el conocimiento sobre todo, ¿verdad? Y el valor agregado que yo le ofrezco al asesorarle. Entonces, de que hay factores, hay, pero un Y tenemos precio... que hablar, Sí, Carmen Cantero, tenemos que hablar también de los clientes. Fíjate vos que ya estamos bordeando las 5 de la tarde aquí en Herramientas para Crecer Radio Nacional del Paraguay y no podemos dejar este programa sin que nos hables de los clientes. Tenemos que decir que actualmente el mercado se amplió considerablemente con tantas reformas tributarias, estas recientes, y a ver, no queremos señalarle a nadie, pero un alto nivel de confusión entre nosotros, los contribuyentes, hay. ¿Qué recomendaciones puedes darnos para que nosotros como contribuyentes podamos elegir adecuadamente a nuestro asesor contable y tributario, Carmen Cantero? en realidad les voy a hablar de cómo contribuyente yo elegiría no tanto el título, Juan Carlos. Para mí el título es un cartón. Yo puedo tener un cartón y no saber de tributación. El contador, siempre digo y expongo públicamente, se hace trabajando en el Marangatú, cargando, me dicen algunos colegas, profe, yo soy auxiliar. No sos auxiliar, sos parte de la empresa. El contador no se forja en un título ni 5 títulos universitarios, se forja día a día con la experiencia. Si yo le tendría que recomendar a un contribuyente el tipo de contador, primeramente sería la confianza en el profesional. Evidente, miraría sus habilidades técnicas sobre todo, ¿verdad? Y ese valor agregado y algo muy importante, el compromiso de contribuyente. ¿Por qué? Porque muchas veces se obra mal porque el desconocimiento del cliente. El cliente muchas veces no quiere obrar en consecuencia de lo que dice la reglamentación. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque no tuvo una educación tributaria como la que expliqué en varios bloques y se niega rotundamente a pagar sus impuestos. El contador es un liquidador asesor impositivo. Nosotros no somos magos, como siempre digo, entonces depende muchísimo del contribuyente que se obre bien. ¿De quién es la responsabilidad, Juan Carlos? Del contribuyente. Si hay una fiscalización, el contribuyente es el que va a tener que rendir cuentas a la SEC, no el contador. Entonces, debe elegir bien al profesional contable, no tanto por sus títulos, sino por la confianza que pueda tener en ese profesional contable. Carmen Cantero, ¿qué cabe esperar en el futuro próximo
del ejercicio del contador público y sobre todo, que es lo que más nos interesa, de la mujer empoderada en su profesión. Y yo creo que la profesión contable cada vez se digitaliza más, ya va a ser todo digital, ya estamos en una era netamente digital donde el contador quizás está un poco reacio de pasar la tecnología, como me pasó a mí también. Entonces el futuro del contador se convierte netamente en un asesor impositivo. Les cuento que en 10 años más muchos contribuyentes van a liquidar sus propios impuestos, pero van a haber impuestos que van a ser netamente del contador. Entonces, ahora estamos en el momento de forjarnos, de especializarnos, de estudiar. Yo siempre digo, no hace falta una maestría para estudiar. Yo les cuento que hay veces yo veo videos, veo libros, veo redes sociales y trato de estudiar eso que no puedo pagar. O sea, siempre digo que cuando uno quiere, no hay excusas, Juan Carlos. Y de la mujer, sobre todo ese espíritu de que hay otras que sí pudieron, ¿verdad? Y en mi caso me incluyo, quizás me falte mucho más todavía, pero por lo menos estoy en el camino y pude, como siempre hablo del fracaso, siempre uno fracasa, pero para mí el fracaso es mirar una oportunidad, como la pandemia. Me dicen, profe, ya no viajas. Yo vi como una oportunidad de cambiar y estoy cambiando al área netamente online. Entonces, para mí, siempre veo como una oportunidad algo. Como les cuento que cuando salió el tema de las tapabocas, me dice mi hijo, ¿y si hacemos tapabocas? O sea, ya está forjado en él que deber del espíritu de la pandemia crear una nueva necesidad y crear también ingresos, que eso es lo que queremos llegar después. Siempre todos los profesionales y todos en general. Carmen Cantero, tramo final de herramientas para crecer en esta tarde maravillosa aquí en Radio Nacional del Paraguay. ¿Cuál es tu mensaje para la gran audiencia de nuestro país? Y en realidad es muy subjetivo digo, porque es muy emocional lo que transmito justamente, que independientemente al lugar donde esté, sea en la esquina, sea en el interior del país, en esos lugares donde no hay internet, ¿verdad? Si uno tiene esa firme convicción de que algo va a pasar, construirlo de a poco, ese paso a paso. A mí me dicen, profe, ¿por qué voy a no formar hoy un instituto? Es que yo quiero hacer paso a paso y forjar de acuerdo a las circunstancias, no estoy apurada. Entonces, yo recomiendo a los jóvenes que están estudiando y que no tienen muchas veces para pagar sus cuotas, como yo tampoco no tuve, que tenía que prestar para hacer copias, que no renuncien a eso que quieren, que intenten y que alguna vez seguramente van a encontrar a alguien que les pueda dar la mano. Como quiero agradecer, y creo que no pudimos hablar en quién me reflejo cuando hablo de tributación. Hace 12 años, en el 2012, Fabián Domínguez, ex viceministro de tributación, le veía en Lidoar, y él sabe de esto, y le decía, yo quiero tener el cerebro de ese señor, porque sabía muchísimo de tributación. Y hoy mucha audiencia sabe que él me llevó al viceministerio de tributación. Cuando yo no le conocía, decía, yo quiero el cerebro de él para saber todo de renta personal en el 2012. Entonces, mi referente particular, independiente a todo, después que les agradezco infinitamente, es a él, porque después, cuando él asumió como viceministro, me llevó a la subsecretaría. Así que para mí es muy importante. Y como le conocí fue muy simpático. Yo le veía, le decía a mi amiga, yo ese cerebro del profe nomás quiero para poder. Y él siempre se acuerda y me dice, ¿y no ves dónde estás ahora? Entonces, ese creer, y como siempre digo, y acá mis alumnos y también los que me están escuchando, yo pasaba por la subsecretaría, Juan Carlos decía, algo me llama acá, yo seré funcionaria. Ni sabía que Fabián iba a ser viceministro,
Después de 1 año y medio, él asume y me lleva ahí. Era la convicción que tenía que algún día me iba a ir. Y para terminar, muchos saben que una de las cosas que creo que va a llegar, coste que no trabajo en política, no me gusta, es de ser viceministra de tributación y todos me dicen, ¿y cómo si no estás en política? Así mismo como llegué acá y estoy compartiendo con ustedes, se puede dar algún día. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por dejarme compartir mi experiencia con ustedes. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, será hasta el próximo martes.